Soy Gabriel Arispe y hoy les voy a hablar sobre la ley de Ohm. Tenemos primero que nada la fórmula. Corriente es igual a voltaje entre resistencia y se mide en amperios. Resistencia es igual a voltaje entre corriente y se mide en ohmios. Y voltaje es igual a corriente por resistencia y se mide en volts o voltios. Tenemos el primer ejercicio. Calcula el voltaje entre dos puntos del circuito de una plancha por el que atraviesa una corriente de 4 amperios y presenta una resistencia de 3 ohmios. Entonces tenemos que nuestros datos, tenemos una corriente de 4 amperios, una resistencia de 3 ohmios y tenemos que calcular nuestro voltaje. Sabemos que la fórmula para calcular el voltaje es igual a corriente por resistencia. Entonces tenemos que nuestra corriente es de 4 amperios y nuestra resistencia de 3 voltios. Lo que hacemos es sustituir en la fórmula y tenemos que nuestro voltaje es igual a 12 voltios. Entonces el voltaje entre esos dos puntos de la plancha vendría siendo de 12 voltios. Vamos con el segundo. Calcule la resistencia atravesada por una corriente con una intensidad de 5 amperios y una diferencia de potencial de 11 voltios. Tenemos que nuestros datos son: tenemos que calcular la resistencia, tenemos una corriente de 5 amperios y un voltaje de 11 voltios. Tenemos entonces que la fórmula para calcular la resistencia es de la siguiente manera: voltaje entre corriente. Entonces sustituimos los datos: 11 voltios entre 5 amperios, que son los datos que tenemos por el enunciado, y nos da 2,2 ohmios, que sería nuestra resistencia. Con el tercero, calcule la intensidad de la corriente que alimenta a una lavadora de juguete que tiene una resistencia de 10 ohmios y funciona con una batería de una diferencia de potencial de 30 voltios. Tenemos nuestros siguientes datos. Tenemos que calcular primero que nada la corriente. Tenemos una resistencia de 10 ohmios y un voltaje de 30 voltios. Tenemos que la fórmula para calcular la corriente es igual a voltaje entre resistencia. Sustituimos por nuestros datos y sería 30 voltios entre 10 ohmios y eso nos da 3 amperios. Entonces nuestra corriente es de 3 amperios. Eso sería todo. Muchas gracias y que tengan un buen día.